A lo que vinimos. El libro de los hombres lobo, información sobre una superstición terrible. El autor Sabine Baring-Gould. Este señor, el autor Sabine Baring-Gould, lo leo para no equivocarme, porque este señor fue teólogo, arqueólogo, coleccionista, recopilador de canciones populares, poeta, folclorista, novelista, historiador, hagiógrafo y anticuario. Nació en 1834 en Exeter, Inglaterra. Y, en fin, un hombre muy polifacético. Además escribió numerosos libros, panfletos, artículos, novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se interesó por el estudio del fenómeno de la licantropía en Europa a través de los tiempos. Este es el estudio que publicó, muy conocido. Nos va a hacer sobre esta maldición del hombre lobo, nos va a hacer un recorrido, un somero recorrido histórico por leyendas, por los mitos, por el folclore, incluso por los hechos reales, porque se dieron hechos reales. Va a comenzar, como decías, como vemos, tampoco es que sea un recorrido histórico grande, sino somero. Ahí lo dedica unos pequeños artículos a este recorrido histórico y comienza, como no podía ser de otra manera, con la antigua Grecia, con el mito del rey Licaón, que no lo va a contar. Licaón ya sabemos que de Licaón viene la palabra licantropía. No lo va a contar. Otro capítulo en el que se va a detener es esta maldición del hombre lobo en la Europa del Norte, sobre todo en Escandinavia. Y dedica unas cuantas páginas al estudio de estos guerreros que se llamaban los berserkers, que decía que vestían con pieles de animales, se ponían pieles de lobo o de oso, y esto parece ser que eran feroces y le daba una fuerza sobrenatural. Pero él, que va siempre buscando una explicación racional a todo esto, nos dice, bueno, entendamos, la piel, el uso de las pieles era muy normal incluso entre chamanes y la misma población, porque claro, se vestían con pieles de animales. Además, en este caso, estas pieles de animales eran un poquito gruesas, les ayudaba a defenderse pues, de los golpes, en la lucha, en el combate, pues les hacía como una especie de armadura. Y encima, claro, la apariencia que les podía dar, si ya de por sí eran hombres feroces, la apariencia que les podía dar una piel de estas encima, pues debía ser terrorífica. Dedica también otro capítulo pues a la Edad Media. En la Edad Media dice que aquí es la época un poco de las maldiciones, del maligno, de las posesiones diabólicas y de las brujas, ¿no? Las brujas, que una de las condiciones que tenían es que eran capaces de transformarse en animales. Ya sabemos la leyenda esta de la bruja que se transforma en un gato negro y tal. Bueno, pues se podían también transformar en lobos y entran dentro de estas leyendas de los hombres o mujeres lobo, porque había hombres lobo, pero también mujeres lobo. En el siglo XVI se detiene un poco más en Europa, siempre esto es en Europa, porque en este siglo se dio una epidemia de lo que podríamos llamar de licantropía, de hombres lobo. O sea, se desató en diferentes regiones de Europa y pueblos de Europa esta epidemia y se buscaban hombres lobos por todos los lados. En el momento que una persona pues, tuviera unos rasgos lobunos o tuviera mucho pelo o tuviera, en fin, que generalmente pues, eran desheredados de la tierra, vamos a decirlo así, mendigos, eran perseguidos, acusados de convertirse en hombres lobos, de todo tipo de tropelías, eran perseguidos. Y se dio esta epidemia, también la estudia.
nos va a pasar ya a personajes individuales y el principal va a ser Gilles de Rais o Gilles de Ret, como pone, que era el famoso Barba Azul, pues le llamaban así porque parece ser que tenía los pelos de la barba cuando le daba el sol o no sé qué, pues parecía como si tuviera la barba azulada y de ahí pues el nombre de Barba Azul. Este hombre fue posiblemente el mayor asesino de la historia. Era mariscal de Francia y fue además compañero de Juana de Arco. O sea, no era un personaje muy poderoso y muy rico. Le va a dedicar tres capítulos. El primer capítulo va a ser a la investigación de sus delitos, el segundo le va a dedicar al juicio y el tercero a la condena. Además de este, pues hay algún otro personaje más al que le dedica algún capítulo que también fue condenado por crímenes. En fin, y un capítulo final que lo va a dedicar a un sermón de un doctor en el siglo XVI, en el que ya este personaje, este sermón que se conserva, se recopilaban sermones en aquella época y estos sermones se conservan, en el que nos habla un poco de lo que son las características, no tanto del hombre lobo, sino de los lobos. Y pone 7 características de un lobo de por qué el lobo ataca a los hombres y lo va contando y él no le da credibilidad, o sea, no le da credibilidad a que un hombre se pueda transformar en lobo. Él considera que muchos de estos ataques a niños o a personas, sobre todo a niños, los niños están muy presentes, son una víctima muy propiciatoria para estos hombres lobo o estos lobos, ¿por qué se daban? En fin, y eso es un poco, corrobora la teoría que el investigador Sabine Baring-Gould pues va a tener, ¿no? Ilustra cada capítulo con numerosos y variados relatos de licántropos o también de asesinos, porque realmente no solo eran licántropos, bueno, se consideraban hombres lobo, otros no, pero eran asesinos, y muchos de estos casos eran casos de canibalismo. Y ya digo que una de las víctimas propiciatorias eran los niños o las niñas, las personas de muy corta edad. En este estudio pues combina un poco lo fantástico y la superstición pues con lo científico, sobre todo dentro de lo científico con la medicina. Él lo que busca es dar, y lo que da, es una explicación científica. Dice que son causas médicas que tienen que ver, o causas naturales, que tienen que ver pues posiblemente pues con enfermedades mentales, también con enfermedades físicas que podían producir alucinaciones, citar alguna que otra enfermedad, por lo menos en lo que se conocía en aquella época. También el uso de drogas o medicamentos o algún tipo de alimento que podía generar estas alucinaciones de que un hombre o una persona se considerara un animal, en este caso un lobo. Como decíamos, él cree que todo esto son causas naturales que sobre todo tienen que ver con las oscuras pasiones del ser humano, que desembocan, estas pasiones pues desembocan en comportamientos, en algunos casos desembocan en comportamientos violentos y crueles. Es la teoría que mantiene. Él dice que estos fenómenos naturales son los que dan origen a estas leyendas del hombre lobo. Es un libro o un ensayo muy interesante, ya digo, ilustrado con relatos, que lo cuenta muy bien, escribía muy bien, y muy interesante para todos los que les guste esta materia o para el que simplemente tenga curiosidad por este asunto de los hombres lobo. El libro de los hombres lobo. Hasta otra, amigos.